todos aquellos que se están reintegrando, nos están viendo a través de Facebook y también a partir de este minuto de YouTube. Un gran abrazo, bendecidos, y vamos a la clase de hoy, estudio libro de los Efesios, vamos a la lección número 12 y vamos a hablar vestirnos del nuevo hombre. Estamos en Efesios, estamos en el capítulo 2 y ha sido una riqueza poder estudiar el libro de Efesios. Por supuesto, nunca llegamos a niveles en que decimos ya estamos listos, que estamos preparados. No es así. Pero parece que todas las semanas estamos levantando una capa, todas las semanas estamos destapando un nuevo velo donde quedamos anonadados, quedamos admirados de la revelación de lo que es la palabra del Señor. Qué increíble que cuando tenemos una visión, una lectura plana de lo que es la Biblia, solo vamos a encontrar doctrina, nunca vamos a encontrar luz, verdad para nuestras vidas. Entonces vamos a hablar de lo que es vestirnos del nuevo hombre. Dice que hemos sido creados y hemos sido renovados. Son palabras que vamos a tocar en esta jornada. Vamos a hablar de 9 principios, si alcanzamos, en esta lección número 12. El principio número 1 es que hemos sido creados y renovados. Y la manera en que el Nuevo Testamento presenta al nuevo hombre nos puede sonar un poco extraño para una mentalidad natural. No lo es para aquellos que han abierto su espíritu a ser confrontados por el Señor, para aquellos que de alguna u otra forma hemos ido avanzando y entendemos que todo lo que Dios a nosotros nos entrega se acentúa en la vida del espíritu. Nos cansamos del aprendizaje natural, nos cansamos de la información, nos cansamos del conocimiento, no porque sea malo en sí mismo, solo que el conocimiento envanece, el conocimiento no cambia, el conocimiento es única y exclusivamente viene a consolidar algo que ya Dios de alguna u otra forma ha acentuado en tu espíritu. De modo que cuando tienes el conocimiento, lo vas comprendiendo, lo vas entendiendo con la mente ya renovada. Es como que tú te tomas la cabeza y digas, ahora lo entiendo, ahora lo comprendo. Pablo lo dice haciendo mención al nuevo pacto, cuando dice nadie tendrá que enseñarle nada a su prójimo, porque la ley de vida que está en nosotros nos capacita, nos enseña todas las cosas. Y yo siempre he aprendido algo, o hemos dicho algo: si nadie tiene que enseñarnos nada, porque todo lo que necesitamos está en nuestro interior, la pregunta ¿por qué estamos expuestos entonces en esta jornada a la enseñanza? Y la respuesta es muy simple, muy sencilla. Porque mi rol, mi labor, mi asignación como mentor, como pastor, como maestro de la palabra, es cumplir esta función. Y al cumplir esta función, lo que yo hago es liberar palabra, pero cuando usted la recepciona, hay algo dentro de usted que le hace saber que lo que usted está escuchando ya estaba dentro de usted. Por lo tanto, la palabra lo que hace es mover el estanque que está dentro de usted. Entonces, cuando Pablo dice, o no sabéis, hermanos, que, o sea, esa palabra da a entender que la enseñanza externa que Pablo está mencionando, ya ellos la habían tenido. ¿De dónde vino esa palabra? No vino de afuera, vino a través del espíritu que está dentro de ellos, pero lo de afuera lo que hace es consolidar algo que Dios ya lo había dicho. ¿Me explico bien? Entonces, por eso es que hay una diferencia cuando tenemos una percepción natural de las cosas y una percepción espiritual de las cosas. Nosotros no estudiamos la palabra para saber más.
estudiamos la palabra para conocerle más a Él. Efesios 4:24 señala: el nuevo hombre es creado en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre es creado. Grave esa palabra, es creado. Colosenses 3:10 dice que el nuevo hombre se va renovando. Por un lado, dice que es creado. Por otro lado, dice que es renovado. ¿Cómo puede el nuevo hombre ser creado? Lo cual implica que no tiene nada que ver con lo viejo. Y al mismo tiempo, ¿cómo puede ser renovado? Porque a la vez lo está vinculando a lo viejo. Si es creado, entonces nuevo. Esto se debe a que una cosa es la creación del nuevo hombre y otra muy distinta es nuestra experiencia personal que cada uno tiene con la vida de Cristo al ser ya nuevas criaturas. Expliquemos esto. Desde la perspectiva de Cristo, el nuevo hombre ya fue creado, pero desde nuestra experiencia, y cuando hablo de experiencia personal, el nuevo hombre se va renovando de día en día. Desde la perspectiva de Cristo, el nuevo hombre ya fue creado, pero conforme a la experiencia propia, personal de cada uno, el nuevo hombre se va renovando y se va renovando de día en día. Conforme a la nueva creación, el nuevo hombre fue creado por la obra de Cristo, mientras que por el lado de nuestra experiencia, el nuevo hombre está en el proceso de ser renovado de día en día. Esta renovación equivale a lo que dice Pablo, que debemos vestirnos del nuevo hombre. Y vestirnos o vestirse, para que tengamos una idea, es una experiencia subjetiva, es una experiencia personal. La palabra griega traducida de vestirse, increíblemente se relaciona con ropa, para que no sea todo más fácil comprender o entender qué significa vestirse del nuevo hombre. Para poder explicar la diferencia que hay entre la perspectiva de Cristo, que el nuevo hombre fue creado, pero desde la perspectiva personal, que nosotros nos vamos renovando de día a día en el nuevo hombre, el término vestirse equivale a que usted se vista con una prenda. Por ejemplo, si usted, voy a hablar en el caso de un hombre, por ejemplo, te quieres comprar un traje, o una dama se quiere comprar un traje, usted va a una tienda y el vendedor le muestra la prenda, le muestra el traje para una mujer, un color burdeo, donde aparece un traje, una blusa, una falda, no sé cómo, en el caso del hombre, un traje completo, el vestón, una camisa, una corbata, pantalones. Allí está. ¿Usted lo ha visto cuando están en las tiendas? Está completo. Dice que hemos sido creados en el nuevo hombre. Allí está el traje, completo. Pero cuando habla de que somos vestidos, somos renovados, vestidos día a día en el nuevo hombre, significa que eso es una experiencia personal. Cuando usted se viste con ese traje, usted no se pone todas las piezas o todas las prendas a la vez. Usted se va poniendo primero la camisa, se está vistiendo de ese nuevo traje. Después que se pone la camisa, quizás se puso el pantalón, se puso la corbata y Hubo un proceso de demora. Y hay dos realidades. Una realidad objetiva. ¿Cuál es la realidad objetiva? Que hay un traje completo a su merced. Pero hay una realidad subjetiva. ¿Cuál es esa realidad subjetiva? Es que nos vamos vistiendo paulatinamente. Ese vestido, el vestido del nuevo hombre, es lo que la Biblia enseña, que nosotros somos renovados de día en día. Y esa renovación es una renovación
interior. Por eso que digo que es subjetiva, porque es una experiencia propia de cada persona. El traje está a la medida, para todos igual. No es para todos igual, porque es conforme a la experiencia de cada persona el cómo se va vistiendo de día en día. Capaz que alguno dice, no, hoy día no me voy a vestir, hoy día no me voy a poner ese traje. El mandamiento del Señor, la palabra del Señor dice que debemos vestirnos del nuevo hombre de día en día. Y esa renovación, como he dicho, es una renovación interior. Y cuando hay una renovación interior, hay una expresión exterior. Conforme sea la renovación interior del nuevo hombre, es como va a ser la expresión del Cristo, glorioso y poderoso, eternamente. La Biblia dice que en la cruz de Cristo, Él abolió las ordenanzas, todas las cosas. El consumado es, se produce allí en la cruz, con el fin de producir el nuevo hombre en resurrección. El nuevo hombre en resurrección es el proceso final de la muerte y crucifixión de Cristo, de la sepultura de Cristo, finalmente de la resurrección de Cristo. Cuando usted y yo recibimos al Señor, cosas que ya hemos enseñado muchas veces, dice que el espíritu vivificante. El espíritu vivificante es el proceso final cuando Cristo muere, lo dice 1 Corintios 15, cuando Cristo muere, resucita y asciende, finalmente se convierte en el espíritu vivificante. Y el espíritu vivificante, dice la Biblia, hace morada en nuestras vidas. Y el espíritu vivificante, con mayúscula, con nuestro espíritu en minúscula, finalmente es la amalgama que nosotros tenemos con el Señor, donde la Biblia dice que al unirnos a Dios, uno solo somos con Él. Allí comienza, en esa formación, en esa pequeña semilla, comienza la formación del nuevo hombre. Ese es el proceso que nosotros conocemos como la regeneración. Y el nuevo hombre, Cristo, como una semilla de vida, está en tu interior. Está en tu interior. Cuando la Biblia nos enseña a través del apóstol Pablo, cuando le dice, os escribo a vosotros hijitos, os escribo a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros padres, él no está diciendo que Cristo no está en ello. Lo que el apóstol Pablo está haciendo mención, que a propósito que la vida de Cristo está en cada uno de ellos, ya dije, ¿qué significa aquello que está dentro de nosotros? Es que te estás vistiendo del nuevo hombre y se produce una renovación. Y dice la Biblia, debemos vestirnos todos los días. El proceso del nuevo día es la madurez. ¿Me explico bien? El proceso o la experiencia es interior, pero la expresión del niño, del joven o del padre es exterior. Cuánto tú te vistas de Cristo en el día a día y hay un proceso de renovación en tu vida interior, el fruto lo vamos a ver de una manera y de una forma exterior. Lo tuyo es subjetivo, lo tuyo es personal, lo de afuera es objetivo, todo el mundo lo va a ver. Todo el mundo va a ver si hablas como niño, te comportas como niño, si hablas como joven, si eres un soberbio como un joven, o si ya eres un adulto, un padre que estás en una posición de poder procrear, multiplicarte y tener una mentalidad ya de padre. ¿Me explico bien? Entonces, por eso que necesitamos nosotros todos los días, ¿qué necesitamos?
ser saturados de la vida de Cristo y que Él pueda obtener de nosotros, o más bien apoderarse de todas las áreas de nuestra vida. Entonces dice el apóstol Pablo que nosotros somos renovados de día en día. Y como lo dije, la medida en que nos vistamos del nuevo hombre, en la medida que nos vistamos del nuevo hombre todos los días, es proporcional a la medida en la cual vamos a ser renovados en Cristo y lo vamos a expresar y a manifestar. Lo segundo, nos despojamos de la pasada manera de vivir. Estamos hablando ya frutos de esa experiencia. Nos despojamos de la vieja manera de vivir. No puedes vestirte de nuevo hombre si no te sacas la vieja vestimenta del viejo hombre. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. La frase acá, la frase que dice manera de vivir, evidentemente que te habla una vida en comportamiento, una vida que te habla a propósito de las decisiones que cada uno de nosotros tiene. Pero señala es explícito, despojados, dice. Despojados, salir de allí, salgan de allí, despójate del viejo hombre, pero te habla que el despojarse del viejo hombre tiene mucha relación con la vieja manera de vivir o con la pasada manera de vivir. Entonces, vamos al punto. ¿Por qué la mención al crecimiento más allá de los años que tú llevas en la congregación o conociste al Señor? Sigue siendo un niño, sigue siendo una niña, sigue siendo un joven. Estoy hablando en términos, como lo dice el apóstol Pablo, no en términos cronológicos de edad. Puede ser un joven de 2, 3 años de haber conocido al Señor, pero espiritualmente ser un padre. Y puede ser un padre biológico, abuelo, quizás con 40, 50, 60, 70 años y ser un niño en la fe. Y eso es o está directamente relacionada a una vieja manera de vivir, al pasado, tiene que ver con el pasado. Entonces nosotros transitamos hoy día en la vida en Cristo, pero con un pasado que no termina nunca de morir. Amistades tóxicas, relaciones con personas que no deberíamos tener, gente que no ama tu fe, son tóxicos en su manera de hablar, cómo se refieren a tu Dios, cómo se refieren a tu fe. Entonces aparece un niño en la fe o un joven en la fe, donde por lo general te dicen, pero pastor, no hay que ser fanático, y esa gente también necesita, ¿ha escuchado usted eso? Pero pastor, esa gente necesita del Señor y yo le estoy predicando, y la verdad lo único que hacen es insultar la inteligencia de manera innecesaria y aún más gratuita, porque el punto no es ese, nadie está diciendo aquello. De hecho, no eres tú la persona indicada, al ser un niño en la fe, de predicarle a esas personas. Y la pregunta que haces o que hacen valida mi punto sobre el cual estoy hablando. Porque esa es la razón, justamente. Porque hay gente que son niños en la fe, adolescentes en la fe, que visitan lugares que no deberían visitar. Tienen amistades que no deberían tener. Van a ciertos lugares. Me tocó una vez testimonio de unas personas, matrimonio joven, de 40 años de edad más o menos, donde ellos frecuentaban
los casinos. Y hacían mención que a veces en un fin de semana ellos, gran parte de su dinero que habían ganado, se les iba en el casino. El problema es que llevaba muchos años de iglesia. Y nace la pregunta, ¿cómo alguien que lleva años de iglesia puede frecuentar esos lugares? Yo no estoy haciendo ningún juicio de valor. Estoy poniendo en un escenario realidades que están ocurriendo, que ocurren, que han ocurrido en cuanto a la pasada manera de vivir. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado. Pero todos tenemos la opción en el Señor de irnos despojando del viejo hombre. Hay matrimonios que se casan con separación de viernes, no de bienes, viernes. Como decimos en Chile, chipe libre, haz lo que quieras el fin de semana. Entonces, hombres que van a los bares, gente que todavía tiene adicciones muy fuertes, poderosas allí que les atan. Entonces yo voy al siguiente punto. Cada persona, usted, cada familia o en cada nación, siempre hay y tienen una vieja manera de vivir, indistintamente de aquello. El apóstol señala, despójate del viejo hombre. Hay que sacarse el traje viejo, volviendo a la ilustración, para paulatinamente. Pero si te vas a probar un traje completo, bueno, tienes que sacarte tu vieja vestimenta de manera completa. Entonces, si realmente deseamos, ¿cuántos desean en esta noche? Entrar en ese proceso de renovación en el Señor, debemos tener claro que todos los días debemos despojarnos del viejo hombre. Esa es una experiencia propia, particular, personal, subjetiva, que cada cual debe experimentar, vivir. Y el aspecto práctico de despojarse de la pasada manera de vivir es simplemente sepultar tu pasado. Y sepultar tu pasado equivale a sepultar el viejo hombre. El punto 4, el apóstol dice que no hay ninguna distinción. Colosenses 3:11 dice, refiriéndose al nuevo hombre, dice, estamos hablando del nuevo hombre en esta jornada, donde no hay griego ni judío. Eso tiene que ver con religión. Si está notando, ponga eso. Luego dice griego ni judío tiene que ver con naciones. En Cristo no hay naciones. En Cristo no hay una pared intermedia. En Cristo no hay nada que nos separe. No hay griego, no hay judío. No hay circuncisión ni incircuncisión. No hay religión. Cristo no es religión. No hay bárbaro ni escita. Esto tiene que ver con los niveles sociales. Iglesias para pobre, iglesias para rico, iglesias para obrero, iglesias para empresario. No. El Evangelio no tiene que ver con eso. Hay tácticas, estrategias de casas, iglesias, células homogéneas, donde en un grupo tú tienes profesionales, deportistas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, estamos de acuerdo, como una táctica de alcanzar personas, pero nunca con discriminar. En Cristo no hay ninguna pared que a nosotros nos separe. Dice que aquello fue desechado en la cruz. En Colosas había este problema. Habían personas de todos estos trasfondos, griegos, judíos, religiosos, que enseñaban la circuncisión, otros que enseñaban la incircuncisión, niveles sociales, habían esclavos, habían libres, en fin, solo que el Pablo hace una raya
saca cuenta, raya para la suma y dice, punto, en Cristo, Él es el todo y en todos. Vale decir, aquí no están ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Aquí el único que cobra valor es Cristo, pero a la vez Cristo está en cada uno de nosotros. Todos tenemos una porción del pan que por nosotros fue partido. Ese pan es Cristo. Si examinamos la vida de la iglesia actual desde la perspectiva de cuánto nosotros nos hemos despojado de nuestra vieja manera de vivir, tenemos que, yo les pregunto sobre lo que dije anteriormente, a cuánto de nosotros nos falta en realidad muchísimo. Quiero hacer mención a una lectura acá de los tiempos de la iglesia primitiva para que más o menos entendamos el contexto. En la época en que Pablo escribió la epístola a los colosenses, había judíos en casi todas las ciudades de alrededor del mar Mediterráneo. Cuando en determinada ciudad se salvaban judíos y griegos, ellos se reunían juntos en la iglesia de esa localidad. En muchas localidades la iglesia no se componía de judíos ni de griegos. También habían bárbaros que venían del norte de Europa y escitas que, según los maestros bíblicos, era gente inculta y bárbaros. Por tanto, en algunas ciudades la iglesia se componía de griegos muy cultos, judíos religiosos y bárbaros y gente inculta. Había también esclavos que eran comprados a precio y los amos de estos, ¿qué pasaba la pregunta es, ¿qué pasaba cuando se convertía un amo y se convertía un esclavo? Dice la enseñanza que todos ellos, todas estas personas, los judíos, los griegos, los bárbaros, los escitas, los amos y los esclavos, dice que pasaban y participaban todos de la mesa del Señor. Porque la vida de la iglesia les llevó a ellos, a cada uno, a despojarse de la vieja manera de vivir. Y a la vez expresar la vida de Cristo, la vida del nuevo hombre, que era la nueva vida a mostrar, a expresar. Algo ahí hay, evidentemente, a lo cual nosotros debemos conectar. Es la iglesia, no estamos hablando de una organización, no estamos hablando de una religión, estamos hablando de la iglesia del Señor. Por alguna razón nosotros nos apoderamos de la iglesia. En la iglesia las cosas funcionan conforme a lo que yo creo, a lo que yo sé, a lo que yo siento. Y cuando hablo de iglesia me refiero a persona individual. Tú eres la iglesia del Señor. Y cuando tú eres la iglesia del Señor, tienes que comprender. Ya no hay judío, no hay griego. Pero trata de entender en el espíritu lo que estoy diciendo. Ya no hay bárbaro ni escita. No hay alguien que te enseñe la circuncisión o la incircuncisión. Pero algo de aquello todos tenemos aún. Hay una pared que no nos permite ver. Hay una pared que no ha sido derribada. Y esa pared tiene que ser derribada. De modo que lo único que tú y yo podamos ver, más allá de la cultura, más allá del color político que tengas, más allá de todas las culturas, pensamientos, filosofías, etcétera, comprender o entender en la medida que en nuestro espíritu haya una renovación, haya un vestir día a día del nuevo hombre, para que finalmente solamente lo veamos a Él, que es el todo y en todos y cada uno de nosotros. Despojarnos del viejo hombre es
el llamado que tenemos del Señor. Hemos heredado cosas de Babel. La diferencia entre los pueblos tiene su origen en Babel. En la cruz, Cristo eliminó todas las diferencias para producir un solo y nuevo hombre. Algunas cosas ya las hemos mencionado. Por medio de la regeneración, que es el nuevo nacimiento, el nuevo hombre fue puesto en nosotros. En nosotros, los mismos que anteriormente estábamos bajo la influencia de todas las diferencias marcadas y originadas a partir de Babel. Acuérdense en Babel lo que ocurre. Te confundieron las lenguas, pero cada una de esas lenguas, de esas culturas, evidentemente marcó un antes y un después porque se esparcieron por todos los lugares y allí evidentemente que cada una de ellas marcó una época, una era distinta, una manera de pensar que está masificado hoy día en todas partes del mundo. No vestirnos del nuevo hombre, nos vestimos del nuevo hombre por medio del espíritu de nuestra mente. Todos debemos tener una clara visión del nuevo hombre. Debemos comprender que nuestra pasada manera de vivir, la cual heredamos de allí, de todos esos pensamientos y esas filosofías que vienen de Babel, usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver con eso? Todo pensamiento que radica en cada uno de nosotros, que se aleja de Dios, es de Babel, viene del mundo. El mundo es como un pulpo, hay una sola cabeza, pero tiene muchos tentáculos. Por lo tanto, no importa si hay tentáculos que son distintos unos a otros, el pensamiento finalmente proviene de una misma cabeza y esa cabeza es del diablo, esa cabeza es Babel. Ahí está la distinción entre las dos diferencias que habían, el pensamiento de Babel y el pensamiento judío. Ambos, el judío y todo otro pensamiento, dice que fueron abolidos en la cruz, en la carne de Cristo. En la cruz de Cristo hay un antes y un después. Por lo tanto, no es lo que decía tu abuelita, no es lo que decía tu papá, saqué el carácter a mi papá. ¿Has escuchado eso cuando la gente dice, este es igual a su papá, salió igual a su mamá, se parece a su abuelita, tengo sangre española, sangre italiana, sangre araucana? No, eso no tiene nada que ver contigo. No, me están escuchando, ¿cierto? No tiene nada que ver contigo. Tienes que comprender el punto. Cristo es el todo y en todo. Por tanto, renuncia a esa herencia. Renuncia a tu pasado, a tu pasada manera de vivir. El que está en Cristo, nueva criatura es. No tiene que ver que si tu familia viene de Alemania, si tu familia viene del norte de Europa, si tu familia viene de Canadá, o si naciste en Chile, igual a su mamá, igual a su papá, sacó el carácter. Renuncia a aquello. Todos esos pensamientos provienen de Babel. ¿Cómo lo sé? Si no viene de Dios, viene de Babel. En Cristo, en la regeneración, dice que Él puso un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y el que tiene su espíritu, por eso el Señor le dice a Nicodemo, hay que nacer del agua y del espíritu. Por eso, el tema que estamos tocando es un tema que hay que madurarlo. Trato de ser lo más sencillo, con mucha humildad se lo digo, para que podamos capturar, conectar algunas cosas, vuelva a escuchar estos temas, pero necesitamos que nuestro espíritu se convierta en la parte dominante de nuestra vida. El espíritu nuestro, y siempre digo, el espíritu nuestro con minúscula y el espíritu de Dios con mayúscula, mezclados en una amalgama, finalmente es lo que nosotros conocemos en la Biblia cuando le llama el espíritu de nuestra mente. ¿Cuál es el espíritu
espíritu de nuestra mente. Y cuando hablo de mente, no estoy hablando de esta mente, no estoy hablando del órgano. Estoy hablando de una mente espiritual, una mente renovada. Y el espíritu de nuestra mente es la mezcla, la amalgama que se produce entre el Espíritu Santo de Dios y nuestro espíritu. Y esa renovación de la mente, ese entendimiento, esa comprensión de Dios es lo que nos va a llevar finalmente a irnos despojando día a día del nuevo hombre. El apóstol señala acá que debemos tener un espíritu renovado hasta tener el conocimiento pleno. Amén. Hasta tener la plenitud de Cristo finalmente. Colosenses 3:10 dice, revela que el nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cuál es el conocimiento pleno? Lo cual es conforme, dice, a la imagen de Dios. Conocimiento pleno es el resultado de la renovación que se va produciendo en nosotros, que en la vida práctica, en la experiencia propia, subjetiva, personal, es el despojarnos todos los días. Ahora, si tú tienes más luz todos los días te irás dando cuenta de las cosas que debes ir despojando. Consecuencia final, para ser conforme a Él. Vuelvo al punto. No se olvide, la experiencia es personal, es subjetiva, es tu experiencia. Esa renovación es tuya. No es la de tu hermano, no es la de un pariente. Pueden haber dos en una casa, pero cada uno tiene una experiencia propia. Nadie sabe, nadie la ve. La experiencia propia, la renovación del nuevo hombre es propia y personal, pero la expresión no es subjetiva, es objetiva. ¿Cómo? ¿Por qué es objetiva? Porque todos vamos a estar viendo cómo tú expresas, cómo tú manifiestas y si está la imagen de Dios expresada en ti. Amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Por haber sido creados según Dios. En cierto sentido, el nuevo hombre es gobernado por la naturaleza de Dios. No obstante, en nuestra experiencia, el nuevo hombre tiene que ser renovado hasta el conocimiento pleno, que es conforme a la imagen, la expresión del Dios que lo creó. Voy a repetir esto. Por haber sido creado según Dios, el nuevo hombre es creado según Dios. Si es creado según Dios, la vida de Cristo dentro de nosotros, el nuevo hombre, ahí hay áreas. Mira, Dios tiene tres cosas, entre muchas cosas, por cierto, pero hay tres cosas fundamentales. Dios tiene deidad. Dios tiene vida, la vida de Dios que es única, la vida superior. Y Dios tiene naturaleza. Toda la expresión de Dios es porque es en sí parte de su naturaleza. De esas tres cosas, hay dos cosas que Dios comparte a sus hijos. Dios es Dios, tiene deidad, eso es de Él, única y exclusivamente. Pero ese Dios que tiene deidad, a nosotros nos comparte su vida y nos comparte su naturaleza, que hemos hablado muchísimo de aquello. Tenemos la vida de Dios dentro nuestro. Y no queréis venir a mí para que tengáis. Él sopló su vida dentro de nosotros. Y esa vida tiene una característica, una naturaleza en expresión. Por eso que amamos, perdonamos. Y cuando la gente no puede perdonar, no puede amar, es porque están poniendo énfasis en la vieja creación. Están poniendo énfasis en aquellas cosas que no han podido despojarse y no han dado lugar a la vida de Dios que crezca en ellos. En base a eso, voy a leer nuevamente esto. Por haber sido creados según Dios, en cierto sentido,
El nuevo hombre es gobernado por esa naturaleza. La vida de Cristo que está en ti, que está acentuada en tu espíritu, en la medida que va creciendo, es ella la que debe regir tu vida. Eres gobernado por esa naturaleza. Cuando el apóstol Pablo dice, por favor escucha esto, todo lo puedo en Cristo, que es un texto que usted y yo lo repetimos en el auto, donde quiera que estés, pero comprende lo que estás diciendo, porque que tú lo repitas en el auto no significa mucho. Que yo lo esté diciendo acá tampoco significa mucho. Aún más que lo declare desde el púlpito de alguna congregación no significa mucho. El apóstol Pablo lo está declarando en una cárcel, a sabienda, escucha esto, a sabienda que lo van a matar. El escenario es muy distinto al nuestro. Nosotros repetimos simplemente. Son palabras cliché, textos de buena crianza y muchos otros más. Pero Pablo lo vivía. Por eso él dice, para mí el vivir es Cristo, porque él sabe que sabe. Él sabe que está siendo gobernado por una vida que expresa una naturaleza en poder. No soy yo, dice Pablo, sino el poder de Cristo que está dentro de mí. ¡Aleluya! La creación y el nuevo hombre, conforme a Dios, ya fue consumada en la cruz. La cruz para usted y para mí es el centro de nuestra redención. La cruz no respeta, no tiene que ver con el pasado, tampoco tiene que ver con el futuro. La cruz para nosotros cronológicamente está hace 2000 años atrás. Para Abraham cronológicamente estaban 2000 años delante de él. Esos son conceptos cronológicos, pero Cristo murió antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la cruz de Cristo y estamos diciendo que es la redención final y la consumación final de todas las cosas, la cruz responde a un hecho, que allí fueron sometidas todas las cosas. ¿Cuáles todas las cosas? Las que están en los cielos, las que están en la tierra y las que están bajo la tierra. Las cosas del pasado y las cosas del futuro. Abraham vio a Cristo a 2000 años de distancia. Eso es cronológico, pero cuando Cristo habla con los fariseos, él dice, Abraham vio mi día. Vale decir, ¿de qué estamos hablando? Jesús está hablando con los fariseos y hace mención a a Abraham, y a Abraham para nosotros responde a 2000 años antes de Cristo. Él lo vio. Él le fue revelado Cristo. Dice que Cristo estaba tipificado en una roca en el pueblo de Israel que fluía el agua. Lo dice Pablo en Corintios. La roca que fluía agua era Cristo. Usted me comprende que leer la Biblia desde una perspectiva natural, simplemente de un estudio bíblico o del punto de vista doctrinal, hasta cierto punto nos puede hasta confundir, pero cuando tienes revelación de lo que significa la cruz de Cristo, entiendes que Cristo murió antes de la fundación del mundo. Como eso ya estaba consumado, el Padre, ¿sabes lo que hace? Introduce todo esto en el tiempo y en el espacio. Por eso, en una mente no revelacional, cuesta comprender entonces que el nuevo hombre, Cristo, en nosotros es un hecho consumado, pero nosotros lo vivimos. Cuando dice, vestíos del nuevo hombre, todos los días, renovaos en el espíritu de vuestra mente todos los días, es porque todos los días nosotros tenemos este ejercicio. Así como tú te levantas por las mañanas y te vistes por la mañana, pero la obra consumada de Cristo ya fue finalizada. Pero la experiencia personal de cada uno es lo que la habilita en la medida que ésta también, valga la redundancia, vaya creciendo y vaya siendo una experiencia todos los días en nuestras vidas. Toma esta palabra para ti, ya estoy llegando al final. Un gran abrazo. Vamos a seguir con este estudio el día lunes. Estamos hablando del nuevo hombre. Cariños y abrazos
desde Santiago de Chile. Qué agrado, qué riqueza, qué bendición estar junto a ustedes. Saludo a Chile y saludo al mundo. Bendiciones.